cuando yo salí de la preparatoria, allá en 1974, en el entonces Centro Churubusco se impartía los cursos interamericanos de capacitación museográfica, a los que año con año venían a México a formarse especialistas de toda América Latina. Yo acababa de salir de la prepa. Mi maestro fue el profesor Pedro Ángel Palou Pérez, el papá del escritor, y él platicó conmigo, me explicó qué era la museografía. Él acababa de echar a andar el proyecto de la Casa de la Cultura de Puebla. En ese entonces yo vivía en Puebla. Y, en fin, él tramitó mi beca por parte del gobierno del estado, me mandaron a estudiar museografía. Entre mis maestros estaba el arquitecto Lacouture, él nos daba administración. También tuvimos a Mario Vázquez de profesor, al profesor Miguel Alfonso Madrid, al ingeniero, ahorita no me acuerdo, que nos daba conservación, Alfonso Soto Soria, que nos daba diseño de exposiciones. Entonces, yo recuerdo mucho cuando nos daba el arquitecto clases, que llegaba en un Mercedes antiguo que tenía muy bonito. Llegaba con su chofer, lo dejaba. Por lo que he estudiado, ahorita no puedo asegurarlo, pero se me hace que en ese entonces él era el director del Museo de San Carlos. Llegaba con sus niños atrás, se bajaba muy elegante, siempre vestido de traje. Él siempre me decía, vístete de marqués, no de mezclilla. Entonces, bueno, era imposible quitarme mi segunda piel. Y recuerdo que sus clases eran muy interesantes, muy interesantes. Él viajaba mucho a Europa y se preocupaba mucho por tomar transparencias. Entonces ese era su material didáctico básico. Nos explicaba la museografía de los museos europeos con ese material que él traía. En ese entonces también algunos maestros, muy pocos, hicieron lo que yo creo que son los primeros materiales didácticos de la enseñanza de la museografía en México. Él nos hizo uno sobre administración de museos y otro sobre colecciones, que fueron sus puntos fuertes. Y eran de estos impresos en mimeógrafo, que se tenía que picar el stencil, después se metía el mimeógrafo y se reproducía con una portadita que decía Centro Churubusco. Eso es lo que yo recuerdo de él, de sus clases. Allí lo conocí, en Churubusco, y pasó un tiempo, no nos volvimos a ver, hasta que en la segunda mitad de los años 90 estructuré mi proyecto de investigación, que se llama Museógrafos Mexicanos, y que me ha dado la oportunidad de acercarme y de conocer la trayectoria de estos personajes, de estos colegas nuestros de la museografía mexicana. Entonces estuve yendo a su departamento. Él vivía en ese entonces en Villa Olímpica, perdón. Allí él vivía y obviamente, como parte del proyecto de investigación dentro de la historia oral, hay que documentarse antes. Entonces yo ya tenía más o menos un panorama amplio con el que armé mi cuestionario para las entrevistas y pues poco a poco fui adentrándome en las especialidades de él.
que te puedo decir que una de ellas fue la docencia. Él, muy apasionado de transmitir sus conocimientos, interesado en subir el nivel de la formación, de la capacitación y la actualización de los profesionales de museos. Como gestor también, en esta materia en particular de la administración, fue uno de sus aportes y de su interés. Otro, las colecciones, todas estas cuestiones de sistemas de documentación, la semiótica del objeto también le interesaba mucho. De hecho, fue entonces Unión Soviética, fue allá a tomar un curso sobre cuestiones de documentación de las colecciones. Y otro aspecto que se puede rescatar de él fue su trabajo a través de organismos internacionales como la UNESCO, que en aquel entonces México tenía convenios. Entonces él viajó a varios países también a dar sus clases de administración y de documentación de colecciones. En particular, ahorita recuerdo Colombia. Colombia armó una maestría en museología, me parece por ahí de los años 70, y a él lo llamaron para armar la currícula de la maestría, y también daba estas materias. Y dentro de la investigación, él era muy apasionado también de estas cuestiones, y él fundó en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, donde fuimos compañeros de trabajo. Él fundó el centro de documentación, que hasta la fecha sigue funcionando, cada vez mejorando. Pero él fue el de la idea, él fue el fundador. Y vuelvo a los años 90, yo a partir de 97 al 2000 me tocó ser parte del equipo que planeó y estructuró la maestría. La maestría en museología hubo dos generaciones antes, finales de los 60, principios de los 70, donde ellos mismos, es decir, los alumnos, entre ellos se daban clases. Fue una licencia, una autorización que da la SEP cuando se empieza a formar una nueva profesión. Y solamente una generación con un tema específico se graduó. Los demás no se han graduado. Y cuando fui coordinador yo traté, pero pues, la cantidad de trabajo que ya tenían ellos como directores de museos, y esto imposible graduarlos. Y bueno, él fue uno de los asesores para estructurar la maestría en museología en Colombia. Y un primer curso que dieron fue la capacitación de los directores. Y ahorita también me estoy acordando que trataron de cubrir a los directores, gestores culturales de la región, de esa parte de América Latina. Entonces él de verdad, su pasión fue la docencia. En Churubusco estuvo, yo calculo que hasta 97, porque él ya se veía muy cansado, ya se retiró, pero él iba a verme a mi oficina y en la coordinación de la maestría, porque él también le interesaba tener no mecanismo, sino un medio de comunicación entre nosotros, que pudiéramos intercambiar ideas, nosotros los trabajadores de museos. Y entonces nos reuníamos ahí en Churubusco y empezamos a armar la Gaceta de Museos. De manera muy casera al principio, buscando recursos de donde se podía,
Yo en ese entonces estaba en el doctorado, entonces conocí algunos proyectos de investigación, entonces armar un número es verdaderamente un reto, bueno, todavía más difícil en esa época. Era muy poca la gente que escribía. De hecho, por eso es que yo estructuré también mi proyecto de historia oral para rescatar esos testimonios. Entonces íbamos armando número por número. Y él tiene una visión mucho más amplia que la que tenemos ahora en la Gaceta. Habíamos dejado un espacio para América Latina. No solamente centrarnos, como ahora lo están haciendo, en México, sino poder intercambiar experiencias con otros colegas de la región. Que otra parte, el estudio de las colecciones, que vuelvo a decirlo, era su pasión. También el intercambio de ideas con Bellas Artes. Pues bueno, la revista fue madurando y tiene varias épocas hasta su muerte y bueno, pues con ello perdimos un colega que ha dejado huella en América Latina, que nos formó a muchos especialistas de los que ahora hemos tenido la oportunidad inclusive de tener puestos claves, que nos interesa la investigación, que nos interesa la museología. Además de sus conocimientos, pues este medio de comunicación, que yo creo que es de los pocos que hay en América Latina, que es la Gaceta de Museos, que además se puede bajar de la red. Y bueno, esto que nos formó a varios de los colegas de América Latina. Por un lado, estos alumnos que vinieron año con año a la Escuela de Restauración a formarse o actualizarse en los cursos interamericanos, y las asesorías que dio también a través de la UNESCO, los cursos que él impartió. Y bueno, también pudimos rescatar, y eso está en estudio, su archivo. Él fue un hombre muy sistemático. Cuando él murió tuve la oportunidad de volver a tratar a su hija mayor, a Josefina, y ella vive en Alemania, tenía que desmontar su departamento. Entonces, bueno, hablamos con ella y rescatamos su archivo. El archivo estaba perfectamente organizado, con los oficios, con notas de periódicos, fotografías. Él siempre, al recibir un cargo, hizo un balance primero y después un proyecto sobre los puntos que tenía que abordar como buen gestor. Y todo ese archivo está ahora en la Escuela de Restauración. Entonces ahí hay que echarnos clavados todavía para poder comprender a fondo sus propuestas teóricas, sus sistemas de trabajo. Y hay otra parte otra especialidad, que él se apasionó mucho por el movimiento de la nueva museología. Él hizo un proyecto para Morelos, no cuajó, pero él quería romper este esquema del museo tradicional por un museo más participativo, más vivo, más dinámico. Tiene varios escritos, yo que estoy haciendo sus apuntes, recopilando sus apuntes. Tuvo este interés, ¿no? por otro museo más comprometido con el contexto social, donde las comunidades pudieran participar más, donde no fuera solamente una especialidad, sino que se cubrieran varias disciplinas.